Pues buenas tardes. Les voy a hablar como un poco de los factores que se centran en el proceso del diagnóstico educacional, que es la materia que estamos llevando ahorita en séptimo de psicología. Aquí anteriormente la maestra ya nos explicaba este esquema de factores del rendimiento escolar. Nada más como para estar completos, pues mencionó el rendimiento escolar, que es el aprendizaje, que es dependiente de los factores que están a mi lado izquierdo. Mediante estos factores es como se va a dar un rendimiento escolar. Eh, yo lo veo como un proceso que se tiene para poder llegar como a esa meta que, que es el aprendizaje. Y pues aquí nos muestra los factores del entorno social, el familiar, el del alumno y el entorno escolar. ¿Cuáles factores se centran en este proceso de esta materia llamada diagnóstico educacional? En mi parecer, todos. O sea, cada factor da como su granito de arena para poder tener un buen rendimiento, un buen desarrollo escolar. Entonces, cada uno de estos factores está aportando algo para que se dé este aprendizaje. Es muy importante empezar desde lo social y lo familiar, que, que es como un aprendizaje que obtenemos fuera de la escuela. Entonces, cuando llegamos a un aula, ya por medio de experiencia, es que ya tenemos como un más o menos entendido de lo que se aprende fuera de la escuela. Esto es extraescolares. Eh, Factores del niño, pues su desarrollo físico, cognitivo, afectivo, qué antecedentes tuvo antes en escuelas, tanto escolares como en lo social, en el día al día, pues las prácticas escolares, que también son base fundamental, ya sea dentro del aula o fuera, como pudiera ser algún deporte. Factores del entorno escolar, pues toda la estructura que tiene el sistema educativo, la escuela en sí, pues los aspectos, cómo se organizan, los materiales, qué recursos tienen, sus características físicas del aula y claramente las prácticas del maestro. Aquí la maestra nos mencionaba que esto se leía de derecha a izquierda, era como se iba teniendo este rendimiento escolar y era la manera adecuada de leer este esquema. Entonces, yo tomo todos esos factores para poder tener como este proceso que es de esta materia. No sé si esté bien, es como mi análisis. Eh, Claramente no todo alumno tiene un buen rendimiento escolar. También entra el bajo rendimiento escolar, que es parte importante que un alumno lleva, porque esto deriva que el alumno quiera renunciar a sus estudios o que no se sea capaz de alcanzar las competencias de la escuela. Entonces, por eso es también importante tomar en cuenta el bajo rendimiento, el fracaso, que es también un problema real. Y pues no tener como esa idea de que todos los niños, todo alumno lleva a cabo este proceso de factores y gracias a esto va a tener un buen aprendizaje. No. Por eso es muy bueno crear como técnicas o herramientas para poder valorar como este tipo de factores y tener un buen rendimiento escolar. Yo pues claramente pongo el gestionar el tiempo, el poder organizar, el tener una organización buena de qué se va a hacer de día al día, elegir como un método que ayude a tener un mejor resultado, eh, que te ayude a tener un buen rendimiento escolar, que te esté ayudando y que te esté dejando un aprendizaje.
Claramente nos encontramos con las mentadas barreras de aprendizaje que pues estas nos impiden a poder tener como un buen aprendizaje, nos, nos limitan a la educación, a las oportunidades del aprendizaje que tenemos. eh, pues estas están relacionadas con su distinta interacción en los diferentes contextos, como es muy visto el social, el político, cultural, entre otras cosas. Eh, y también pues tener en cuenta que estas barreras para el aprendizaje se van a presentar. Un buen rendimiento escolar es como adquirir un buen conocimiento en el ámbito escolar. Un alumno con buen rendimiento escolar se dice que tiene muy buenas calificaciones, que le va muy bien en los exámenes, participa mucho, o sea, se nota muy bien su rendimiento académico y su gran capacidad que tiene como alumno. Entonces, también, pues claro, tomando en cuenta todos estos factores que desde pequeños se van adquiriendo, vamos teniendo, y es como un seguir de pasos que, vaya la redundancia, que se va siguiendo, para poder llegar a ese aprendizaje o a ese buen rendimiento escolar que se va a obtener como alumno. Va a variar desde el desarrollo, muchas personas aprenden de diferente manera. Creo que también es uno de los factores que impide un buen rendimiento escolar, el hecho de que algunos alumnos son visuales, otros son auditivos. Entonces eso es como algo que va a interferir en llevar un buen rendimiento académico. Es muy importante las prácticas familiares y las escolares, como aquí en el esquema nos lo menciona, ya que el hecho de que se trabaje por medio de prácticas, claro, en relación con la educación del niño, tanto dentro del aula como dentro de la escuela, como nos lo mencionaba la maestra, las prácticas escolares extraescolares no son las tareas, puede ser como un deporte, como lo había mencionado yo. Entonces, estos llamados factores inmediatos que son las prácticas ayudan bastante al desarrollo y rendimiento escolar, ya que muchos niños aprenden mejor por medio de prácticas y pues esto eleva un mayor aprendizaje. Entonces, todo esto es como un pequeño análisis de lo que yo considero, de qué factores considero que se centran en este proceso, qué técnicas y también o sea, así como ventajas y desventajas que se encuentran. La desventaja serían las barreras del aprendizaje y la participación que pueden llegar a interferir con el rendimiento escolar del alumno.